Bienvenidos nuevamente acá a su programa Calabozo en Desarrollo, hoy 20 de septiembre a las 1:09 de la tarde, un poquito tarde, estábamos el amigo y un poquito tarde. Estaban hablando ahí sobre una programación de televisión, vamos a ver. Vamos a comenzar hoy con unas palabras, unas frases conocidas, ¿no? La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Napoleón Hill. Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Si no tenemos utopías, nos empantanaremos en los intereses individuales y grupales y perderemos el sentido del buen vivir en común. Leonardo Boff. Las utopías nacen solamente dentro de aquellas culturas donde se encuentra claramente diseñada una edad feliz que desapareció. María Zambrano. Era lo que hablábamos de que yo soy un poquito utópico, justamente porque yo tuve una infancia, a pesar de los problemas que siempre hay, bastante feliz. Infancia que desdichadamente mis hijos no han tenido, porque, como lo expliqué, se perdió pues ese buen vivir, ¿no? Progresivamente, desde la década de los 70, 80, hasta los años 2000 se perdió el nivel de la sociedad con la eliminación de estos programas como la formación social, moral y cívica en las escuelas y la cátedra bolivariana. Hay una serie de cuestiones que hicieron esos gobiernos que condujeron a la actual situación del país. Y por eso se nos ha complicado un poquito la cosa. Hoy teníamos invitado a nuestra amiga Bárbara Mexicano. Esta mañana me llamó para confirmar, pero estamos esperando a ver si llega. Posiblemente se complique un poquito por lo de la... Okay, aquí me está escribiendo que ya viene en camino. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de un artículo que lo escribió ayer, pero salió hoy en la prensa, acá en Últimas Noticias, de William Ojeda, quien es un abogado constitucionalista, que nos dice: cuando una moneda es fuerte, se llama el artículo, ¿no? La respuesta es cuando está respaldada por una portentosa producción de esa sociedad de donde es ese signo monetario. Esos son los parámetros del esquema mundial capitalista que existe ahora en el planeta. Otro con seguridad será posible. Pero mientras tanto, se han hecho grandes esfuerzos por desentrabar algunos nudos críticos que han entorpecido la producción nacional. Esto en referencia a lo de las escasez que tenemos actualmente y una serie de cuestiones con las devaluaciones de la moneda y eso. Entonces continúa. Pero no es suficiente, hay que hacer más de lado y lado. Hay que cambiar la mentalidad de toda la administración pública de manera tal que se oriente siempre a facilitar la iniciativa de los ciudadanos, no a entorpecerla, complicarla y torpedearla. Y a los emprendedores, estos deben cambiar de mentalidad economista y pensar solo en el lucro o en el logro metálico. Y deben interiorizar la dicha de servir a una sociedad, de construir un país, de entender que el colectivo es tan importante como el individuo mismo y que deben abonar siempre en plural. Esto lo dijo hoy William Ojeda. En cuanto a eso, bueno, estaba leyendo un artículo acá de una entrevista que se le hizo al señor Merente, ¿verdad?, sobre la solvencia de nuestro país en cuanto a la deuda externa. Vamos a leer un poquito aquí sobre lo que es el altruismo que estábamos hablando, que dice que es la conducta que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo,
aun cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Eso no implica específicamente la salud, sino hay que pensar en la parte económica en este caso, ¿no? En lo personal, por ejemplo, tenemos este programa de radio, igual que José Gregorio. José Gregorio tiene pocos ingresos con él, y en mi posición personal debo pagar el espacio como tal de mi propio pecunio. Eso implica que atenta contra mi bolsillo, pero cumple una función altruista, pues, una función de desarrollo ciudadano. Puede entenderse, por lo tanto, que el altruismo es lo opuesto al egoísmo, es compartir, y que lo lleva a entender desmedidamente su propio interés, a desentenderse realmente del interés propio y egoísta y particular. El altruista, por lo tanto, intenta procurar el bien ajeno, sin importarle el propio. Sí importa el propio, la idea es que el bien propio va de acuerdo al bien común. Este sujeto realiza algún tipo de sacrificio personal para proporcionarle un beneficio al prójimo. En mi caso estoy haciendo un sacrificio económico, pero con la idea de proporcionar ayuda cultural a las personas que bien ameriten o escuchar mi programa. Entonces, ciertos estudios aseguran que en los seres humanos el altruismo aparece en torno al año y medio de vida, lo que reflejaría una tendencia natural a la solidaridad. Ciertos pensadores, en cambio, creen que las personas no son naturalmente altruistas, sino que esta condición surge de la educación. En lo particular, creo que las dos cosas van juntas. El ser humano de por sí es altruista de nacimiento, pero es una condición que debe mantenerse de acuerdo a la educación. Es la razón de este programa, que la gente empiece a ver el bien común por encima del bien personal. Porque, como lo dijimos, en mi caso personal soy socialista, y siempre la oposición nos trata de mezclar con los comunistas, ¿no? Entonces nos hablan, no, los socialistas, como si fuéramos los comunistas. Lo dicen de manera de ligar los dos conceptos, y resulta que son parecidos, pero no iguales. Les explico. Para el comunismo, el proletariado o la sociedad son parte de la comunidad, de la comuna, ¿no? Para el socialismo es el contrario. El individualismo es parte de la comunidad. Entonces hay que entender que si yo le hago un bien a la comunidad es en favor de hacerme un bien a mí mismo. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos del monte en los centros asistenciales, en los CDI, ¿verdad? Que la gente no los mantiene, no les hace mantenimiento a la misma comunidad, y resulta que es para ellos mismos. Entonces esperan que el gobierno les haga el trabajo, y esto es contraproducente, porque en el momento que ellos mismos se ven afectados, ellos mismos son los que sufren las consecuencias. Entonces hay que tratar de dar un poco más a la sociedad para que ésta de alguna manera nos retribuya en pro de nuestro beneficio personal. Bueno, hablando acá de lo de que Venezuela ratifica su solvencia tras canceló parte de la deuda externa, en este caso creo que es en la parte con China, sí, 20.000 millones de dólares. El ministro de Finanzas de Venezuela indicó que el pago de la deuda externa venezolana se concretó sin contratiempo, y que lo que adeuda el país en la actualidad se ubica en un 26% del PIB. Fíjense ustedes de eso. Aquí tengo un cuadrito que yo descargué del internet, que nos habla de los 100 países con mayores deudas externas, ¿ok? Y eso considerándolo que, según el estudio, ahí se estudiaron 140 países, o sea, y resulta ser que Estados Unidos es el país que más le debe al mundo, con un 140% del PIB. Alemania es el cuarto país que más les debe al mundo y debe 200% del PIB. Nosotros debemos el 26%. O sea, la octava parte de lo que ellos deben. Aquí tenemos países como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia, Holanda, España, Irlanda, Bélgica, Australia, Luxemburgo, Suiza, Canadá, Suecia, Hong Kong, Australia, Austria, China, Noruega. El país más desarrollado del mundo
está entre los 15, 20 primeros que con las deudas más grandes del mundo. Entonces imagínense ustedes, nosotros estamos por el puesto 45, ¿okay? O sea, en la mitad de lo que es el estudio más o menos, con el 26% del PIB. Eso fue hecho a finales del año pasado. Con este pago actual que se ha hecho y todos los países han aumentado la deuda. Fíjense que Estados Unidos está ahorita justamente en reunión para subir el tope de la deuda, hasta cuándo pueden endeudarse. O sea que si ya tenían el 40%, ellos lo van a subir al 140%, ahora lo van a subir al 160% para poderse endeudar más. Y nosotros debemos ahora, en lugar de deber más, acabamos de pagar 20.000 millones, ahora solo debemos el 26% del PIB. Entonces, dice el señor Merentes que tras la cancelación del bono global de 2013, de la deuda externa venezolana, la nación latinoamericana se encuentra en este miércoles solvente financieramente, lo que echa por tierra aquellas versiones que señalan el deterioro económico del país. Yo quiero señalar una particularidad que tiene la oposición, ¿no? Que es que nosotros nos ponen, en todo nos ponen de último, el peor, lo más malo, y todas estas cosas, ¿no? Y resulta que es una manera de ver las cosas fatalísticamente, ¿no? Todo es fatalista, todo, y resulta ser que eso es para crear una zozobra, una incertidumbre en la población. Y resulta que todo lo que está pasando es todo lo contrario. Sí hay deficiencias, lógico, hay que entender esto. Nadie es perfecto, ningún sistema es perfecto, pero la idea es ir corrigiendo las deficiencias. Entonces el Banco Central de Venezuela indicó que el débito externo se situó en el segundo trimestre de 2013 en 111.700 millones de dólares. 111.700 millones de dólares. Fíjense, Estados Unidos debe 14 billones de dólares. Unas 1.000 veces más que nosotros. 1.000 veces más que nosotros. Entonces, por su parte, un diputado acá señaló que la deuda representa el 57% de las obligaciones totales para el cierre de 2012, mientras que la deuda interna fue del 43%. Esto es en la manera en que se pagaron las cosas. Por otro lado, acotó que lo que adeudaba el país en el exterior para el año 1999 era cerca del 79% de las obligaciones totales. Y por esta razón, el gobierno le daba prioridad a colocar títulos en el mercado nacional. También comentó este diputado, el diputado Lobo, que además de que lo que adeudaba el país en la actualidad se ubica en el 26% del Producto Interno Bruto, y afirma que los expertos consideran que una cuota aceptable puede llegar al 60% de la deuda. Como ven, estamos a un tercio de lo que podríamos deber, pongamos que la mitad. El 50%, todavía nos queda para endeudarnos con el doble y todavía estaríamos dentro de los estándares estipulados internacionalmente. Entonces, es cuestión de que la gente vea. Nosotros, asimismo, el ministro Merentes y los que creemos en esto, aseguró que ante los rumores de que Venezuela tiene supuestos problemas de liquidez, de que el pago no se concretó sin contratiempo. Bueno, aquí dice que las deudas internacionales son cercanas a los 22.000 millones de dólares. Eso es en cuanto a lo de lo que se pagó. Esto es en cuanto a lo que se pagó. El funcionario adelantó además que el próximo vencimiento del capital de intereses de bono de la deuda global será en octubre de 2014. O sea, tenemos un año completo para volver a pagar. El presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, Ricardo Sanguino, señaló que unos 3.200 millones de dólares se destinaron al pago de amortización y servicio de la deuda externa. Unido a ello, la fortaleza financiera de Venezuela se encuentra en los compromisos de financiamiento con países como China y Rusia por varios miles de millones de dólares. La garantía de las operaciones se encuentra, sin duda, en la industria petrolera, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, que ascienden a 297.700 millones de barriles. Si multiplicamos esto por $100, ya veremos cuánto dinero tenemos.
Aquí dice que la cotización es $106. Sí, eso fue lo como terminó ayer. Sí, vamos, ya llegó nuestra amiga Bárbara. Estamos acá, vamos a comenzar dentro de pocos momentos, vamos a ir a un pequeño corte para cumplir compromisos de la emisora y regresaremos con nuestra compañera amiga.